delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas las partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que estaba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que podamos revisar estos textos de tal manera que podamos crecer a través de ellos. Oramos, Señor, por aquellos que tenemos algunas situaciones de vida que no nos permiten crecer, que no nos permiten comprender el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder aprenderlo, a poder conocerlo y saber lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos a hablar acerca de el endurecimiento espiritual. Muy bien. La Biblia habla acerca de una condición espiritual llamada endurecimiento. Los profetas, particularmente Isaías, habla acerca de que en el capítulo 6, en la profesión, en la vocación de Isaías, Dios le dice a Isaías, tienes que ir al pueblo y tienes que predicar y tienes que hablarles la palabra, aunque el corazón de ellos se endurecerá. La función, fíjese bien, de la palabra de Dios en nuestras vidas puede provocar dos cosas. Uno, endurecimiento del corazón, y segundo, puede provocar progreso, apertura a nuevas realidades espirituales. El problema es que en la mayoría de casos la palabra nos endurece, y eso hay que hablarlo certeramente. O sea, hoy la iglesia de hoy en día, más que estar progresando, está endurecida, porque la palabra parece que no le sirve, parece que no le penetra, o parece que hay una condición en la vida de los hombres que no les permite comprender verdades más profundas. A lo largo de los años y a lo largo de toda la vida ministerial, he visto personas que pasan años en las iglesias y la palabra, como que en lugar de hacerlos florecer, la palabra les hace cerrarse más. Entonces, el producto de la palabra en nuestras vidas tiene que ver por cómo comprendemos la vida. Y fíjense que no solamente cómo comprendemos la vida, sino que cómo comprendemos la palabra de Dios. Parece ser que a veces la palabra no la comprendemos con profundidad. Y por esa condición existe en nosotros una dureza. La palabra que utiliza el griego es como una porosis, como cuando usted se hace una callosidad
y esa callosidad no le permite sentir, ¿verdad? Entonces, los callos, tanto en los pies como en cualquier parte, son producto del endurecimiento de los tejidos. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos hoy es de verdad en mi vida, ¿yo estoy progresando espiritual y materialmente? Fíjense la pregunta que les estoy haciendo. En mi vida como creyente, y le hablo a aquellos que están ya desde hace rato siendo cristianos, no, si usted recién llega, no conoce el evangelio, tal vez no mucho para usted, pero lo reto, porque si usted quiere progresar en todos los sentidos, usted tiene que saber que la palabra de Dios es la que nos permite progresar, es la que nos permite crecer en lo material y en lo espiritual. Entonces, pregunto, ¿puedo yo decir, estoy progresando en mi vida, estoy realmente teniendo logros espirituales, en donde yo puedo cuantificar bendiciones en mi vida, en donde yo puedo cuantificar cómo Dios se manifiesta en mi vida? Entonces, si usted me responde y dice, mire pastor, yo la verdad que, y hay una palabra, estancamiento. El endurecimiento provoca estancamiento. Y el estancamiento es terrible. ¿Por qué? Porque como las aguas que deberían de correr, pero no corren en un determinado momento, sino que se quedan detenidas en un pozo digamos, a la orilla de un río, las aguas se pudren. Por eso el profeta Jeremías va a confrontar al pueblo y les ha dicho de esta manera en Jeremías. Jeremías les dice, han dejado la fuente y la han cambiado por cisternas. Y fíjese que las cisternas son aguas retenidas, aguas que no son de fuente, de nacimiento. Entonces, yo le hago una pregunta. Usted puede decir, es que yo la verdad estoy creciendo en la palabra, estoy creciendo en mi vida espiritual, o está usted estancado en la vida, estancado en el ministerio, estancado en la familia, estancado en su economía, estancado en diferentes razones. Ahora, aquí viene el reto que nos va a hacer la palabra. Y esto quiero dejarlo claro, fíjense bien, yo soy maestro de armonía de los evangelios, así que yo debo de conocer cuántas veces aparece en un mismo evangelio, en varios evangelios, un mismo relato. Entonces, este relato aparece en el evangelio de Mateo, aparece en el evangelio de Juan y aparece en el evangelio de Marcos. Diga 3 evangelios. Quiere decir que es fuerte, es decir, el mensaje que nos da debe de ser fuerte para nosotros, porque los evangelistas lo tomaron y lo incorporaron, y es muy importante porque Juan lo metió, y Juan suele no meter las cosas de los sinópticos. Entonces, fíjese bien, en los 3 evangelios, el relato de Jesús caminando sobre las aguas está unido al relato anterior. ¿Cuál es el relato anterior? Vea lo que dice ahí, vea la Biblia. ¿Cuál es? Mire el título. ¿Qué dice? Ah, correcto. Entonces van amarrados los 2 relatos. La alimentación de los 5,000 con el relato de el caminar sobre las aguas. Diga conmigo símbolo. Diga conmigo figura. Diga conmigo parábola. Marcos, la técnica de Marcos es que presenta ciertos tipos de figuras para demostrarnos realidades espirituales. Y esta no va a ser la excepción. Este relato de Jesús caminando sobre las aguas es la manera en que debemos de comprender la multiplicación de los panes. Y tal vez usted ahorita me dice, ¿y cómo debo de comprenderlo? ¿Qué me está queriendo decir? Bueno, como lo vamos a hacer de forma técnica, vea primeramente donde comenzamos. Comenzamos explicando desde el 45 al 52. Entonces, ¿qué nos habla de ese texto? Les voy a explicar. En primer lugar, se da la multiplicación de los panes y Jesús, al terminar ese evento, mete a sus discípulos a la barca. Les dice, pasen, vayan al otro lado de la ribera,
los quiere mandar a un lugar llamado nada más y nada menos que Betsaida. Entonces, los sube a la barca, él se queda despidiendo a las multitudes, él los sube a los 12 y Jesús se queda atendiendo las multitudes. Pero una vez que se queda atendiendo las multitudes y manda a sus discípulos en la barca, él se va al monte a orar. Mire lo que dice el versículo número 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Quiénes son esta multitud? Los que ya comieron, los que ya se saciaron. La palabra en el texto griego dice chortazo. Eso quiere decir que se hartaron de comida, o sea, quedaron llenos. No podían comer más. Entonces ve al 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces Jesús sube a la montaña a orar, a llevar un tiempo de oración por lo que ha pasado, por sus discípulos y por lo que está sucediendo. Entonces, mire lo que pasa. En lo que Jesús está en la montaña, los discípulos están en la barca, pero mire el 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces, probablemente tuve el privilegio de conocer este lago. Entonces, para que usted tenga una idea, desde donde está Jesús hasta donde está la barca hay unos 8 kilómetros, 9 kilómetros. ¿Por qué? Porque habían remado y no habían llegado al otro lado. Jesús los estaba viendo de lejos y los discípulos estaban remando para llegar al otro lado. Lo curioso es que ya habían tenido que llegar, porque si Jesús los dejó, mire bien, si Jesús los dejó al terminar la tarde, porque era ya la tarde-noche de la comida que les dieron, entonces ellos ya tenían que haber llegado al otro lado, pero no habían llegado. ¿Por qué? ¿Por qué no habían llegado? Entonces Marcos nos explica la razón por qué no habían llegado. Primera cosa, está de noche. Segundo, ellos están a la mitad del trayecto y nos explica el versículo 48 por qué es que no han llegado. Mire el 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, mire bien, les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Hasta ahí, pongan atención. Han pasado desde las 6, 7 de la tarde noche, y ya son casi las 4 de la mañana y no llegan. O sea, ya tenían que haber llegado. Ya están por la cuarta vigilia. La noche los judíos la dividían en 4 vigilias. De 6 a 9 era la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera, y de 3 hasta las 6 de la mañana era la cuarta. Entonces, no había amanecido con claridad, era solamente el resplandor de que ya casi posiblemente estaba bien oscuro y ya era casi tiempo de que amaneciera. Usted sabe que la noche llega a ser bien oscura y de repente cuando está en lo más oscuro de la noche se vuelve la claridad de la mañana. Ahora, vuelva a decir conmigo símbolo, diga conmigo figura, diga conmigo parábola. Vaya, esto es una enseñanza, una figura de lo que le pasa a la gente que está estancada en la vida. ¿Por qué? Usted rema y no llega a nada. Pero encima de eso, que no llega a nada, usted está de noche. Y ¿sabe cuál es el problema de la persona que ha sido estancada? La persona que se estanca en la vida tiene un factor espiritual. Y el factor espiritual es el endurecimiento. Pero quiero que entiendan esto. Imagínense ustedes remar y remar. Pero cuando dice el versículo, en el versículo 48, que ellos estaban remando, usted tiene que entender que lo que verdaderamente les pasaba es que ellos no comprendían a Jesucristo. Ellos no comprendían lo que vivían. Ellos no comprendían sus realidades. Mire,
Hay un montón de gente que no comprende lo que les pasa. Hay un montón de gente, si usted hablara con las personas, hay de todo tipo de gente y uno se pregunta, ¿y cómo es que esta gente anda por la vida, verdad? Pero no andan concentrados en lo que quieren, no saben ni dónde están parados. Y usted les dice, mira, y entonces vas a estudiar y vas a poner esto. No sé, es que fíjese que tal cosa. Y como que su vida se ha detenido. Ahora, ¿por qué se ha detenido? Por el endurecimiento. Entonces, el que está endurecido, mire bien, le voy a dar las características. Primero, no ve hacia dónde va. Segundo, no escucha bien. Tercero, no puede ver a Jesús claramente. Mire lo que pasó en el 48, léalo. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús caminó sobre las aguas, se puso al lado de ellos y quería sobrepasarles. Pero note lo siguiente, ellos estaban queriendo llegar y remaban con gran fatiga, estaban cansadísimos. La palabra en griego es batsanizo y esa palabra quiere decir hasta el cansancio. Le daban y le daban y le daban y le daban y no llegaban a ningún lado. Mire, siendo honestos, aquí los que estamos casados, ayer estábamos hablando con mi esposa y nuestra hija mayor ha estado un poco enferma, pero así con llanto, y preguntarme, es que mira todos estos años, pues sí, pero es que yo todos estos años, yo no he llevado mi matrimonio como que fuera un calvario. Y se lo digo de todo corazón. Yo he disfrutado las cosas buenas, las cosas negativas. He aprendido a ser persona estando casado. Pero yo estoy consciente 100% que hay personas que aunque le hacen y le hacen, están viviendo con gente que no les ayuda. Yo estoy consciente que aunque usted quería que la cosa funcionara, no funcionó. Y estoy consciente que hay mucha gente igual en su vida económica que hacen el esfuerzo, que le meten con todo y le meten, pero se fatigan y no llegan a nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos endurecidos, Jesús no está cerca. Y esto nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar que personas que aunque hayan estado viviendo en el Evangelio, aunque se hayan criado en el Evangelio, las personas se divorcian. Al día de ayer hablamos a una persona que le ha ido muy bien en la vida y, o sea, comiendo con su familia, dinero, gran carro, o sea, pero el matrimonio no lo puede resolver. El matrimonio no se resolvió. Y bregar con una esposa que te es infiel y tú sabes que es infiel y le aguantas la infidelidad por no perder. Eso es remar sin llegar a ninguna parte. Eso es remar sin tener destinos. Y mire, yo quiero que entienda esto. Yo quiero que seamos honestos. Fíjese que uno puede sobreponerse a las infidelidades, puede sobreponerse a muchas cosas. Yo he visto gente que al encontrar a su esposa siendo infiel o a su esposo siendo infiel, le han dicho, vamos a hacerle frente, y están queriendo empujar. Pero la pregunta es, ¿cómo hago que funcione? Esa es la pregunta, ¿cómo hago que funcione? Entonces aquí está la clave, fíjate bien. Primero veamos todo el escenario. Están cansados, está de noche, no ven nada, y encima de eso, mira,
lo que aparece en el 49. Fíjate, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. O sea, que no distinguían ni a Jesús. Y lo que les dio miedo no fue el mar, no fue la tempestad, sino que fue Cristo. ¿Por qué razón? Porque hay personas que están aquí mismo en la iglesia, pero oyen Biblia, oyen palabra, oyen predicaciones, pero aunque escuchan y escuchan, la palabra no entra en ellos. Y cuando por fin se les aparece Jesús, se asustan porque se dan cuenta que han andado un montón de meses y años sin Cristo. ¿Cómo estás ahorita? Jesús en el monte y vos en la barca, queriendo hacer las cosas sin Jesús, sin Cristo. Nunca vas a llegar a ninguna parte. Nunca vas a llegar a ningún destino. La iglesia debe entender que no podemos llegar a ninguna parte si no es con la ayuda de Dios. Pero quiero que vean esto. ¿Por qué da esta figura? Vean lo que dice el versículo número 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero mire el 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus. ¿Por qué están atados los panes con el mar? Ahorita te lo respondo. Y aquí viene la razón de nuestro endurecimiento. Y vea, póngame atención en esto. ¿Cuál es la razón que ellos no entendían lo de los panes y no entendían su estancamiento? ¿Sabe por qué? Porque el que esté estancado no se da cuenta. El que esté estancado cree que todo lo está haciendo bien. El que esté estancado cree que, no, si yo ya voy a salir de esto, yo no tengo problema. Pero, ¿cuál es el punto? Él no se da cuenta porque como tiene su corazón endurecido, no se da cuenta que no progresa, no se da cuenta que no avanza, no se da cuenta que todo en su vida está amarrado. Porque sin Jesús en la barca, uno no puede llegar. De tal manera que no ven a Jesús claramente, están de noche, reman y no llegan a ninguna parte y están cansados. Ahora, ¿por qué? Y la clave es la multiplicación de los panes. Entonces, ahorita les voy a explicar en qué consiste ese endurecimiento. Poneme atención. Retrocede conmigo a la multiplicación de los panes y vea, diga conmigo una prueba. La multiplicación fue una prueba para ver a los discípulos cómo actuaban. Y aquí se va a demostrar la razón de nuestro estancamiento. Vea lo que dice cuando estaban en ese prado, en ese lugar, y no había comida de donde sacarla. No había cómo darles de comer a tantas personas. Vea lo que dice el verso 31. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer. Verso 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá al pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Jesús quería estar solo con sus discípulos porque no habían descansado. Entonces las multitudes lo siguieron. Y mira el 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué? Porque el pan es enseñanza, les daba comida. No solamente material, sino que espiritual. Diga conmigo, el pan es espiritual y físico. Oiga lo que le voy a decir. Primero les enseñó y después les multiplicó los panes. Pero mire lo que hacen ellos. Mire la prueba que les dijo Jesús. ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Mire el 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Ahí está el problema. Diga conmigo, ahí está el problema.
¿Cuál es el problema? Estás con Jesús a la par. Estás en la iglesia metido. Estás oyendo sermones. Estás metido en los liderazgos de la iglesia. Estás metido en el ministerio. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que querés resolver los problemas humanos con soluciones humanas. Jesús les dijo, ¿cómo hacemos para darles de comer a esta gente? Había una gran necesidad. Pero ¿cómo pensaron ellos? Que despedirlos, que vayan allá a comer, allá, que vayan. Mira, si allá en el centro, en Cojute, hay una buena pupusería, que vayan a comer. Eso es responder a los problemas con una mente humana. Porque a la par tuya está Jesucristo. Y una persona que está en las cosas de Dios y una persona que está metida desde hace 10 años en las cosas de Dios no puede resolver las cosas humanas con situaciones y soluciones materiales, porque las soluciones no vienen de lo material, las soluciones vienen de la persona única de Jesucristo. Meterle una solución humana a algo espiritual es ponerle una curita a algo que nunca se va a resolver. Es decir, cuando usted le pone curita a las cosas, se pudren. Y así hay mucha gente que está aquí en la iglesia y que toda la vida están oyendo los sermones, tienen la Biblia, pero ellos nunca ven las cosas espirituales. Siempre son humanas. Y mire, esto es triste. ¿Por qué? Porque, vaya lo que yo le digo, venir con la niña enferma el viernes, la llevaron ahí al guadalupano, su suero, pero no le hallaban. Entonces ya el doctor Navarro dijo, no, llévenla donde un pediatra, y fuimos a San Salvador. Pero ¿qué sucede? Mire, tanto examen, tanta cosa, gastar dinero. Y el pediatra dice, no, es que la niña tuvo un dengue, pero las plaquetas están bajas, están acá. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Usted cree que yo me voy a quedar satisfecho con eso? No es el dengue, no es lo que sucede, es que la temperatura, no. La pregunta es, ¿qué me quiere decir Dios a mí? ¿Qué le quiere decir Dios a usted? Porque hay gente que no lee. Fuimos donde uno de los mejores cardiólogos por el problema de otro hermano de San Salvador. Y es ya un señor, un anciano. Pero es un gran cardiólogo y es internista. Le voy a hacer un examen al muchacho, le vamos a poner este holter, se lo pusieron, anduvo 24 horas, fíjese. El examen que se llevaba tenía una resolución. Pero una vez que llegamos donde él decidió hacerle exámenes nuevos con un aparato nuevo. Y el holter tiraba ya una solución. Y él lo recibió. Pero dijo así el Señor, déjenme porque voy a analizar por detalle este resultado. Un médico de 70 y pico de años, que todos los días ve corazones, ve resultados. No hay un día que no vea esas rayas. Usted solo las ve en las películas, va. Pip, 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 cuando ella palmó. Entonces, pero este señor dijo, el lunes doy una respuesta. Qué interesante, dije yo. Este hombre que es un sabio, tiene estudios en Estados Unidos, tiene estudios en todos lados, no se arriesgó a hacer lo que muchas veces los médicos de por encima se hace, que solo es, sí. En la vida hay que examinar nuestras vidas, hay que examinar lo que nos pasa, hay que leer lo que Dios quiere mandarnos entre líneas y hay que aprender a leer la letra pequeña. Porque muchas veces usted dice, sí, yo sé que Dios me está hablando. No, a mí dígame lo que dice la letra pequeña. Yo le voy a decir lo que dice la letra pequeña. En los contratos de tarjeta de crédito, en los contratos de crédito, siempre la letra pequeña dice de que renuncia al derecho de embargo en su domicilio porque van a tener que embargarlo donde ellos dicen.
y le van a meter los intereses y las costas procesales, y usted va a estar en un rollo que usted nunca va a terminar de pagar. Y cuando usted nunca termina de pagar y ya le tienen embargado un terreno, le vuelven a embargar otra vez. Eso es lo que no le dicen. Ampliación de la ejecución. Así es el pecado. Así es el desorden de vida que llevamos. Nosotros ya sabemos que nos va a ir mal. Nosotros ya sabemos que las cosas no están bien, pero lo que no sabemos es que nos van a quitar hasta la última pluma que tenemos. Y usted ha visto gente desplumada. Aquí hay un montón que se van de la iglesia y ahí andan jugando de iglesia en iglesia. A los 8 meses ya regresan todos desplumados ahí. Un pollo viejo ya. ¿Ya han visto las gallinas guineas ustedes? No tienen plumas en el pescuezo, son horribles, hermano. Dije que son buenas en sopa, pero a mí ni que me las den en sopa, no me las como. Horribles esas gallinas, yo no me gusta. A mí me gusta que tengan pelo, plumas. Pero así somos. La letra pequeña no la revisamos. Y cuando negociamos con el enemigo y cuando negociamos con nuestro endurecimiento, vos estás cegado, no ves hacia allá, no ves a Jesús. Estás remando y te metes en una deuda. Te metes en una gran deuda. ¿Por qué? Te está yendo mal y andas con 2 mujeres. Y lo que no has leído es la letra pequeña. ¿Y qué dice la letra pequeña? Que estás arruinando a esas muchachas. Y que así como las estás arruinando a ellas, así te van a arruinar a vos. Y si tenés algo en tu vida con la que puedes responder por meterte con mujeres menores que vos, te lo van a quitar. La letra pequeña dice que vas a ser infeliz. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No le quites el tiempo a la gente, no le quites tiempo a las jovencitas, ahí déjalas. Resolvé tu problema solos. Si te divorciaste, si te separaste, arregla y examina tu vida. Porque el holter dice que algo tenés. Pero tenés que analizarlo. Tenés que revisarlo. El error de nosotros como cristianos es creer que las cosas allá son humanas y aquí son espirituales. Todo es espiritual para Dios. Desde que te quebré los dientes hasta que te quiebren una ventana del carro, te robaron, te golpearon, te llevaron un examen. Todo es el hablar de Dios en nuestra vida. Y Dios habla en cosas grandes y pequeñas y siempre tiene un mensaje para nosotros. Y nunca nos dejen visto tampoco. Porque cuando mandamos nuestras oraciones, tarde o temprano esas oraciones también van a tener una respuesta. Pero ojo. El error de la iglesia evangélica hoy en día es, fíjese bien, que espiritualiza las cosas de Jesús, pero materializa las cosas del mundo. Aquí todo es espiritual. Allá afuera, mi negocio, mis carros, mi vida, mi familia, ahí es todo humano. Aquí no se meta. Y no nos damos cuenta que Jesús quiere que cambiemos de perspectiva, que comencemos a entender espiritualmente las cosas. ¿Qué es lo espiritual en tu situación? ¿Qué es lo que Dios te está queriendo decir? ¿Cómo te habla el Señor? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de tus hijos? A mí me duele estar viendo muchachos que hemos vivido con ellos en campamentos y hoy están luchando sus padres con el homosexualismo de sus hijos. Pero hay que ayudarles. Pero si eso se humaniza y se dice, ay, lo vamos a llevar a terapia, lo vamos a llevar al psicólogo, y solo humanamente quieren ver las cosas, no van a arreglar nada. Porque eso también tiene una connotación espiritual. Tiene algo espiritual. A mí me duele que gente que hemos tenido en retiros, parejas que yo llevé hace 8 años a retiros de pareja. Y yo hablo ahora, ¿y qué pasó con los hermanos? Se divorciaron, se separaron. Ahora ella está con otro hombre, él anda con otra chica. A mí me duele. ¿Por qué? Porque sacar a Jesús de la barca
te hace remar y remar y decir, no, esto no. Hasta las cosas más pequeñas de tu vida están controladas por Jesucristo. Hasta lo que te comes. Y la gente no lo quiere entender. No lo quiere entender. De tal manera que estamos ahora con una iglesia que lo humano es lo humano y lo espiritual es lo espiritual. Te voy a decir esto: cáncer, diabetes. ¿Por qué la gente no se cura? Estamos bendecidos, nosotros tenemos comida. Que no has leído la Biblia, que el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué no espiritualizas tus enfermedades? No, que toda la vida querés orar para que se te quite la diabetes. La diabetes no se te va a quitar. ¿Y qué tenés que hacer? Deja de comer pan dulce. Hacé dieta, caminá, orá. Pero orá y entendé que esa enfermedad también Dios la quiere usar para la gloria de su nombre. Vas a tener que vivir con eso, pero tenés que cuidarte. Entonces, vea, el problema de los discípulos es que todo lo querían hacer humano. Y humanamente no se pueden resolver los problemas espirituales. Si usted está pasando por una crisis, si usted está pasando por una situación, hermano, eso es espiritual. Vea lo espiritual detrás que hay ahí. ¿Qué mensaje Dios quiere hablar a su vida? Entonces, vea cómo respondieron los discípulos. Miren el 36. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Mire lo que dice el 37. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Imagínate lo que dice Jesús: denle ustedes. ¿Y qué dicen ellos? Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos ¿de qué? Todavía piensan igual. O sea, les está diciendo: denle ustedes de comer. ¿Qué querían que hiciera? Jesús quería que le dijeran: Jesús, ¿qué vamos a hacer? Multipliquemos los panes. Démosle de comer a toda esta gente. Y mire, hermano, en lo que Jesús tocaba los panes, se producía un milagro de multiplicación, y otro pan, y otro pan, y otro pan. Y esos 5 panes y 2 peces alcanzaron para comer 5,000 personas. ¿Por qué? Porque las cosas pequeñas, materiales, pueden hacer milagros sobrenaturales, grandes en nuestra vida. Pero si no tienes fe, nunca vas a ver lo sobrenatural de Dios. Yo tengo, hermano, 27 años de ser cristiano, pero lo sobrenatural de Dios apenas lo comencé a ver en 2 años. A creerle a Dios para cosas grandes, a decirle a Dios: yo sé que tú me tenés que sostener, yo sé que tú me vas a proveer. Pero el problema es que seguimos haciendo cuentas a nuestro propio estilo. Y ¿sabe qué significa eso? Eso significa que usted no ha comprendido lo más esencial. Y lo más esencial es que todo en nuestra vida tiene a Jesucristo. Y si usted mete a Jesucristo en su vida, en sus problemas, Jesús lo va a sacar de ese mar. Pero necesita que usted lo meta. Y que deje de creer que es un fantasma. Y que piense que usted, es que Jesús es un espíritu, y como Él no puede hacer nada, como Él no está aquí, ¿por qué no lo invocas? ¿Por qué no le pedís ayuda? ¿Por qué no lo llamás en la madrugada? ¿Por qué no venís y decís: me voy a meter con todo a la iglesia, voy a venir al viernes de adoración, me voy a poner a cantar, a alabar? Porque crees que Jesús es un fantasma. Hay mucha gente aquí que creen que Jesús está muerto y que no puede hacer nada por su vida. Yo les digo una cosa: Jesús vive y puede hacer milagros hoy, si usted lo cree y tiene fe en Él. Créale a Él. Con mis ojos yo he visto gente sana de cáncer, de sida, gente que es testimonio viviente. Pero la iglesia piensa que Jesús es un fantasma. Y seguimos caminando, remando en la vida cristiana, pero no vemos a Jesús. Yo aconsejo a mis amigos: cásense, les digo yo, cásense, pero cásense bien. Oren, pero vean sus deficiencias de carácter. Y cuando estén con una persona que les interesa,
Pregúntenle a Dios si es esa persona la correcta, para que se eviten malos matrimonios. Cuando tú vas a tener relaciones sexuales con una persona, no puedes desconectar. Tú te acostás con esa persona y estás aceptando su divorcio, sus enfermedades, su pasado, su vida, y todo eso te lo está trayendo a ti. Sus defectos de carácter. Todo te lo está trayendo a ti. Seas hombre o mujer, en la unidad, ahí se juntan las dos vidas. Y por eso es que hay personas que no entienden lo que les está pasando. Porque es espiritual. Es espiritual. Este texto nos ayuda a entender esto. El error de los discípulos era que querían solucionar cosas materiales, pero sin usar el espíritu. A las cosas espirituales se les resuelve con soluciones espirituales. A las situaciones materiales se les solventa con situaciones espirituales también, porque todo gira alrededor del espíritu. El espíritu domina todo. Y cuando usted ora y pone las cosas en las manos de Dios, Jesús aparece en su barca vacía, que usted está remando, pero usted dice: Jesús, quiero verte, quiero tocarte, quiero que hagas un milagro en mi vida. Y Jesús aparece y dice: aquí estoy, no teman, yo los voy a llevar a la otra orilla. La pregunta es si vas a tener valor de hablarle hoy y decirle: ya no voy a solventar las cosas a mi manera. Hay mucha gente que arregla las cosas, viene a cantar, viene a alabar, pero salen de aquí y a solucionar las cosas a su propia forma. Renuncien a arreglar las cosas a su manera. Entiendan que su machismo, entiendan que su independencia no los va a llevar a nada. Dependan de Jesucristo y Jesucristo les va a dar soluciones espirituales para los problemas materiales. Dinero, sexo, familia, identidad, psiquiatría. Agréguele a Jesús a esos problemas. Lo loco no se le va a quitar. Yo lo acepto. Pero con Jesús vas a poder llegar al otro lado. Es que, pastor, yo he sido siempre y he tenido esto. Mete a Jesús ahí, hombre. Tal vez no vas a cambiar de un día para otro, pero vas a poder llevar mejor los problemas de tu vida. Y veo esto. Ya tenemos claro que el problema es que la iglesia no cree. Y por eso ve que Jesús es un fantasma. Están endurecidos. Y mucha gente tiene que entender que si pudieran acercarse y decirle a Jesús: Jesús, entra en mi vida, entra en mi problema, entra en mi situación de vida. Hoy que hemos andado en todos los hospitales ahí, yo sentado orando, Señor, que esto pase, que esto suceda, creyéndole a Él, buscando su rostro. Pero yo no creo que las cosas son automáticas. Yo creo que Dios obra si nosotros lo buscamos. Y la iglesia tiene que tener cuidado de estar como esta gente, en medio de las aguas, sin poder ver el destino, en la oscuridad de la noche, cansados, remando y sin Jesús ahí. Quiero terminar enseñándoles algo. Una vez que ellos salieron de la barca, fueron y Jesús sanó a muchas personas. Fueron y sanaron a mucha gente. Porque ya Jesús estaba con ellos. Y se hicieron grandes milagros y grandes sanidades. Pero yo quiero decirles esto. Mire, algunos aquí dicen: yo no estoy en pecado, yo no estoy desobedeciendo. Pero analicemos nuestra fe y reflexionémosla para cerrar el sermón. Usted me va a decir: pastor, explíqueme mejor eso de que yo las cosas materiales las quiero solventar con fuerzas humanas. Pues eso es. ¿Qué es entrar en lo espiritual? En primer lugar, hay personas aquí que están caminando en tradiciones, fíjense. Vienen de la iglesia tradicional o vienen de otras iglesias evangélicas y vienen a adorar a Dios como ellos quieren. Fíjense que yo tengo aquí un montón de gente que en lugar de ir a misa viene al culto.
Pero ellos no han entendido que aquí no están en lo mismo. Y yo respeto mucho a la iglesia tradicional. Yo no me meto con ellos. Pero les voy a decir algo. Esta no es una misa. Este es un servicio donde se alaba al Dios vivo y eterno. Y ese Dios quiere hacer milagros en tu vida. Deja de visitar la iglesia como que es santuario. Esto no es un santuario. El poder de Jesucristo está cuando nos unimos todos y le adoramos. Ahí está la presencia de Dios. Cuando la palabra usted la oye y la recibe y la aplica. Pero si usted solo viene como entraba la católica, ¿va? De escondida, con la gran cachucha y los lentes de Ray-Ban, con olor todavía a Sensen, porque hay gente aquí que no conoce el Sensen. Es un volado hediondo que se ponían los bolos para quitarse el olor a guaro. Hoy en la mañana vino el que sirve el agua aquí. Yo me enojé. Trabajando anda. Y allá abajo dejando el agua y abrazando a las hermanas. Y bolo. Bolo chuco, ¿va? Que vaya a abrazar allá a quien quiera, porque no venga a abrazar a nadie. Pero como las hermanas, va, bueno. No se dan cuenta, como están ciegas. ¿Ah? Están ciegas. Medio le llega un hombre, ay, que vos sos bonita, linda. Porque eso es lo que la mujer es. Cuando le dice, ay, que sos bella, sos preciosa. Si vos crees esa mentira, vas a sufrir mucho. Sé humilde. Entonces caminamos en la iglesia, en el evangelio, pero caminamos como que estamos en las tradiciones antiguas. Una vez a la semana, medio vengo a la iglesia, medio echo la limosna. Todavía no han aprendido a diezmar porque limosna ponen aquí. Como que no ven que esto es un monstruo que traga $12,000 mensuales. Ah, es un monstruo, así. Monstruo. Pero ¿cuánta gente anda caminando en tradiciones aquí? En tradiciones. Y no andan en la fe. Segundo, hay otras personas aquí que no vienen a la iglesia por sí mismas, sino que necesitan a alguien, ¿va? Como que son títeres, que los mueven, ¿va? Vamos a ir a la iglesia y ahí vienen, ¿va? Ustedes solos no vienen a la iglesia si no los jalan. Y si no vienen ustedes solos, entonces ¿qué están haciendo? Son paralíticos espirituales que hay que andar chineando. Ora por mí, por favor. Sí, ora vos. ¿Cómo que no tenés para orar vos? Paralítico, que hay que andar chineando. Hay que llamar a aquel fulano, traerlo, pobrecito. Está bueno los primeros meses y años, pero que lo estén obligando a venir al culto. No, hombre. Usted está caminando en dureza de corazón. Usted está caminando en esta situación de la barca donde ven a Jesús como fantasma, como que fuera algo que no es palpable, ¿va? Tercero, ya te hiciste evangélico, crees en Cristo, pero todo lo que vos crees es lo que vos haces con tus propias manos, pero no lo que Jesús da. Y tenés que aprender que en la vida cristiana las soluciones no vienen de la mano del hombre, vienen de la mano de Dios. Entendelo, mete a Dios en tu vida. Entendelo. Cuando abras tu negocio, haz una oración en la mañana. Mete el evangelio en tu trabajo, mete el evangelio en tus empleados y el evangelio va a comenzar a fluir en tu vida y en tu familia. Otra cosa, tenemos que aprender que Dios se manifiesta en las cosas reales. Todo es real en nuestra vida, pero todo lo real tiene una relación espiritual. Si no, cuando yo he llegado a los penales y están jugando con ouija o hechicería y me comienzan a maldecir, y de repente yo orando, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, oro para que esta oposición se acabe. Y de repente se calla el que está haciendo bulla. Porque si todo fuera real y humano y no existiera el mundo de los demonios y no existiera el mundo celestial de Dios, entonces este mundo fuera un jardín del Edén, pero no lo es. Y luchamos con cosas tremendas. Gente que juega con ouija, gente que busca hechicería, gente que busca brujería para resolver sus problemas. Aquí hay un montón de gente que todavía anda visitando esas tonteras y esa basura. ¡Boten esa basura! Dejen de andar consultando brujos y hechiceros. Eso trae contaminación espiritual. Y mientras no te pares en el evangelio, vas a seguir siendo eso.
un brujo y un hechicero. Deja los caminos viejos y antiguos y comenzá a ver que Jesús no es un fantasma. Jesús está vivo en medio de nosotros, en la alabanza de su pueblo y en la adoración de su iglesia. Vean a Jesús como algo real y tengan el valor para ir creciendo en el evangelio. No se queden satisfechos con lo que están haciendo, con dominguear, con medio venir a la iglesia. No se queden satisfechos. Jesús quiere nuestras acciones y que nos vayamos metiendo con Él a compromisos más grandes y que poco a poco Jesús sea todo en nuestra vida. ¿Y con qué me quedo yo, pastor? Con nada. No te vas a quedar con nada, porque todo lo que tenés es de Dios. Pero algo te voy a decir: cuando sepas y aprendas eso, que todo en tu vida es del Señor, vas a comenzar a tener una vida en libertad tan grande y vas a comenzar a vivir en la plenitud de Dios, porque te vas a dar cuenta que nada de lo que tengas en tu vida, nada es tuyo, todo es de Dios. Y en todas las situaciones de la vida está Jesús hablándonos, diciéndonos y confrontando nuestra vida. Iglesia, llamemos a Jesús a la barca, que ya no está en el monte, lejos, sino que venga y digámosle a Jesús: sube a mi barca, porque de aquí en adelante yo quiero llegar al otro lado, pero yo sé que no eres un fantasma, sino que eres real y te puedo tocar y ver en mi vida. Hermanos, vayamos al otro lado en la barca, pero con Jesús. Jesús en nuestra vida, Jesús en nuestra familia y Jesús en todo lo que hacemos. 100% Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.